masculino. Vamos a mencionar en esta clase práctica y a marcar los detalles anatómicos de los órganos genitales masculinos. Mencionaremos todas las estructuras que estén relacionadas con los testículos, sus bordes, sus caras, sus polos y la configuración interna. A continuación, vamos a marcar el sistema de conductos desde el interior de los testículos, de los túbulos seminíferos, hasta el conducto deferente y finalmente aquel que se encuentra en el pene, que corresponde a la uretra. También mencionaremos las estructuras que están relacionadas con el pene y finalmente los órganos y glándulas anexas que participan también en la reproducción. Estas son, en un corte sagital, vamos a ver a las vesículas seminales y a la próstata en relación con la vejiga urinaria masculina. Entonces, empecemos con los testículos. Los testículos son dos órganos pares que también funcionan como glándulas, que se encuentran a ambos lados del pene, en realidad contenidos en la bolsa escrotal. Durante su desarrollo embrionario, ellos se encuentran a ambos lados de la columna vertebral a la altura de los riñones, y al momento del nacimiento ellos descienden, recorren todo el canal abdominal y pélvico hasta alojarse en la bolsa escrotal. No se encuentran exactamente a la misma altura, siendo el izquierdo ligeramente un poco más descendido que el derecho. Existe una patología por la falta de descenso de uno o de los dos testículos, donde la bolsa escrotal puede encontrarse vacía. Esto se conoce con el nombre de criptorquidia. Significa que en algún punto de su trayecto el testículo se ha quedado estancado. Sin embargo, es un cuadro que tiene tratamiento. Entonces, el testículo es un órgano ovoide que está formado por dos caras, una cara lateral y una cara medial. Tiene también dos bordes, un borde anterior libre y un borde posterior que está relacionado con una estructura que es el epidídimo, ¿sí? El epidídimo. Tiene un polo superior y un polo inferior. Entonces, ¿qué detalles vamos a encontrar en el testículo? En su configuración externa. Borde anterior o libre. Borde posterior. Tiene una longitud de unos 4 a 5 centímetros, en el adulto obviamente. Y en el polo superior, lo vamos a marcar a este nivel. Polo superior. Y finalmente el polo inferior. ¿Cómo distingo la cara lateral de la cara medial? Esto es importante para saber qué lado o qué testículo estamos estudiando. En este caso, la cara lateral es la que contiene al epidídimo. En cambio, la cara medial queda un tanto más libre. Por lo tanto, si este es el polo superior y esta es la cara lateral, estoy frente a un testículo izquierdo. En la configuración interna, entonces, hago un corte a nivel del testículo y me voy a encontrar con una envoltura fibrosa que le confiere un color azulado, blanco azulado, similar a la esclera del ojo, menciona el libro. Esta túnica fibrosa se conoce con el nombre de túnica albugínea. Túnica albugínea.
y luego tengo acceso a la configuración interna del testículo, que va a estar formado por unas unidades que se repiten de forma piramidal, que son los lobulillos testiculares. Cada lobulillo testicular se compone de 1 a 4 túbulos seminíferos, que por la estructura tan pequeña que contienen, puedo ver ahí un poquito, no podemos distinguir visualmente cada túbulo seminífero. Sin embargo, todos ellos se van a dirigir hacia el polo superior, ¿sí? Hacia el norte si quieren, y se van a encontrar en una red testicular, ¿sí? Es una red de túbulos llamada rete testis o red testicular. Posteriormente a esta red testicular, el sistema de túbulos cambia de nombre y se convierte en conductillos eferentes. El cúmulo de conductillos eferentes que está recopilando la secreción de cada túbulo seminífero se va a concentrar en la cabeza del epidídimo, ¿sí? Y aquí es que vamos a marcar los detalles del epidídimo, que es el siguiente nivel del sistema de conductos. Debajo de esta lámina fibrosa, conocida como túnica albugínea, parecida a la esclera, tenemos acceso al sistema de túbulos testicular. Este se va a organizar en múltiples estructuras que se repiten, que son de forma piramidal, denominados lobulillos testiculares. Cada lobulillo testicular se conforma de un sistema de 1 a 4 túbulos seminíferos, estructuras muy pequeñas que van a converger y dirigirse todas hacia el polo superior del testículo para formar la red testicular o rete testis. A continuación de la red testicular, el sistema de túbulos continúa a nivel de la cabeza del epidídimo. Se van a concentrar los conductos o conductillos eferentes, confluyendo a este nivel uno tras otro. Y el siguiente nivel de conductos corresponde al epidídimo, que habíamos mencionado, lo encontramos en la cara lateral del testículo, pero nace a través de su cabeza en el polo superior y posterior, ¿sí? Exactamente postero-superior. Y vamos a distinguir en él tres porciones principales: la cabeza del epidídimo, tenemos en la longitud testicular el cuerpo del epidídimo y finalmente su porción final, la cola del epidídimo. Entre el cuerpo y el límite con el testículo existe un espacio que corresponde al seno del epidídimo. Entre el cuerpo y el testículo, ¿sí? Tenemos un espacio a manera de puente que corresponde al seno del epidídimo. Y a partir de la cola, donde termina esta estructura, van a ser la siguiente, que en trayectoria y longitud es la mayor de todo el aparato reproductor masculino. Estamos hablando del conducto, el gran conducto deferente, que viene a ser este. Y vamos a distinguir en el conducto deferente 5 porciones. La primera porción está libre, desprovista de túnica vaginal, y en relación con el cuerpo del epidídimo es la porción escrotal del conducto deferente. A continuación, cuando abandona su relación con el epidídimo, se va a convertir en una larga porción funicular.
esta porción funicular llega hasta el anillo inguinal superficial que está a este nivel. Ese es el límite de la porción funicular del conducto deferente. Y en el trayecto del conducto inguinal, ¿sí?, ahí adentro, tenemos a la porción inguinal del conducto deferente. En toda esta trayectoria, en la porción funicular y a nivel del anillo o del conducto inguinal, va a formar parte del cordón espermático, donde está en relación con otras estructuras, siendo la más fibrosa, la más resistente al tacto, siempre el conducto deferente. A continuación de la porción inguinal, hacia atrás, a su salida del conducto inguinal, el conducto deferente va a entrar en relación con los vasos ilíacos. Esa porción se conoce como porción ilíaca del conducto deferente. Finalmente, la porción que tiene que ver con la vejiga, que va a ser su principal relación, es la porción pélvica, que se va a dividir en dos. Una subporción laterovesical, que se encuentra a ambos lados de la vejiga urinaria. Esa es la laterovesical. Y en su trayecto final, tiene relación posterior con la vejiga urinaria, y además que su calibre va a aumentar considerablemente. Estamos hablando de la ampolla del conducto deferente. Las dos ampollas del conducto deferente van a entrar en relación con las vesículas seminales y con la próstata, formando, si nosotros observamos de atrás, van a formar una especie de triángulo, denominado triángulo interdeferencial. ¿Sí? Junto con la vejiga forman el triángulo interdeferencial. La siguiente estructura que sigue, pues, es el nacimiento de las vesículas seminales, que son uno a cada lado, y van a estar formadas por tres porciones, las vesículas seminales. Tienen un fondo. Esta porción libre viene a ser el fondo de la vesícula seminal. La porción media, que es el cuerpo de la vesícula seminal, y la parte naciente o anterior es el conducto excretor. Entonces, las vesículas seminales son dos órganos pares que se encuentran en relación con la vejiga urinaria, ¿sí?, en su cara postero-inferior. Encontramos al nivel de estas vesículas tres porciones. La porción distal, que queda más o menos libre, es el fondo de la vesícula seminal, seguida del cuerpo de las vesículas seminales, y la porción donde están naciendo viene a ser el conducto excretor de las vesículas seminales. Este conducto excretor se va a unir al conducto deferente de esta manera. El conducto excretor se une al conducto deferente y van a formar un conducto común, el conducto eyaculador. A través de este conducto eyaculador, durante el coito, se produce la eyaculación hacia la uretra prostática. Y este es el punto donde la uretra cumple su función dual de transportar orina y también líquido seminal, pero nunca al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, durante la eyaculación, a través del conducto deferente, el semen pasa a la uretra y continúa su trayecto hacia el exterior. Repasamos nuevamente.
vesículas seminales, fondo, cuerpo y el conducto excretor que está en la parte anterior. Cuando se une al conducto deferente, van a formar el conducto eyaculador, que se abre a nivel de la próstata, más concretamente en la uretra prostática, para continuar el semen con su trayecto hacia el exterior. Entonces, toca hablar de la próstata. Este órgano que a partir de los 40 o 45 años es sometido a un estudio anual, una evaluación anual, porque tiende a hacer hiperplasia, lo que es un principio de carcinoma. Siempre describimos en posición anatómica. Tengo la cara superior de la vejiga, tengo el vértice y a continuación la cara anteroinferior. Tengo que levantar la vejiga para tener acceso a la próstata, que es un órgano único de localización central que va a recibir a los conductos eyaculadores. Haciendo un corte a nivel de la próstata, yo voy a tener acceso a una parte central, que es el colículo prostático. Y es posible observar al nivel del colículo prostático los dos orificios de los conductos eyaculadores. A nivel del colículo prostático, haciendo un corte para acceder a la configuración interna, yo puedo observar los orificios de los dos conductos eyaculadores, izquierdo y derecho. Y a partir de esos dos conductos, el semen pasa a la uretra prostática. Tengo la vejiga urinaria en su cara superior y debajo voy a tener acceso a la próstata. Un órgano en forma de castaña de localización central, como menciona el libro, la misma que va a recibir a ambos lados a las vesículas seminales que junto a los conductos deferentes van a componer los dos conductos eyaculadores con esos dos orificios que hemos mostrado anteriormente. Esta es la visión inferior de la próstata, de las vesículas seminales con su fondo, el cuerpo y las dos ampollas del conducto deferente. Y además el triángulo que forman las dos ampollas, el triángulo interdeferencial. Finalmente vamos a hablar del pene, el órgano eréctil del varón, que se lo va a describir en dos fases, una flácida en reposo y otra durante la excitación sexual en erección. En el estado flácido tiene una longitud promedio desde su raíz de unos 10 centímetros aproximadamente. Y cuando está erecto, llega a alcanzar en promedio los 15 centímetros. Sin embargo, esto está sujeto a, por ejemplo, condición racial y otras condiciones individuales. ¿Qué podemos encontrar a nivel externo? Una piel muy rugosa, sobre todo a este nivel, denominada prepucio. Este es el prepucio del pene, que durante la infancia no tiene tanta capacidad retráctil, sino hasta después de la pubertad, cuando el varón ya está apto para reproducción. Hay una patología donde esta puede incluso envolver al glande y estar totalmente adherida, impidiendo una buena erección y por tanto reproducción. Esta condición se denomina fimosis, que también es tratable quirúrgicamente. A continuación nos encontramos con el glande, ¿sí? El glande del pene, que es convexo en su mayor superficie, y vamos a encontrar al orificio uretral externo.
es donde finalmente se abre la uretra y puede eliminar orina y semen durante la eyaculación. Sin embargo, el glande también tiene una porción donde termina. Vamos a encontrar a la corona del glande. Y debajo de esta corona, al cuello, el cuello del glande. En la cara inferior voy a encontrarme con un repliegue de prepucio, denominado frenillo del prepucio. Muchas veces de forma traumática puede desgasarse este frenillo y causar un dolor y también hemorragia importantes. Entonces el frenillo del prepucio, como su nombre lo indica, pues va a marcar el límite de la retracción de esta porción de piel. A nivel interno vamos a describir en dos cortes. Un corte sagital, donde puedo ver las diferentes incurvaciones del pene, y en un corte transverso, donde también voy a acceder a los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Entonces pasamos a describir en el corte sagital. Muy cerca de su origen voy a encontrar a este representante del cuerpo esponjoso, que es el bulbo del pene, que está en relación con la uretra masculina. La uretra se continúa en todo el trayecto del pene, denominándose uretra esponjosa, porque precisamente va a estar relacionada con el cuerpo esponjoso del pene. Marcamos a la uretra y también al cuerpo esponjoso, que es un solo cuerpo esponjoso. Y encontramos por fuera a los cuerpos cavernosos. ¿Cómo sería en un corte transversal? Pues aquí se ha seccionado todo lo que es el glande y tenemos acceso al cuerpo del pene. Y voy a tener de esta manera los dos cuerpos cavernosos y en localización central al cuerpo esponjoso, que contiene un orificio. En este caso lo vemos como un orificio, pero en realidad es un conducto. Estamos hablando de la uretra esponjosa en el corte transversal.